La primera reforma de Nehemías fue una reforma estructural. La ciudad pasó por una reforma física, económica y social. La segunda reforma fue espiritual y esta fue la más importante de todas. Y en esta semana estudiaremos el capítulo número 9 del libro de Nehemías y la mayor parte del capítulo es considerada como una oración al Señor. Y sin duda debe ser la oración más larga registrada en la Biblia. El propósito de la lección de esta semana es poder aprender que la lectura de la palabra de Dios, el arrepentimiento, la confesión de pecados y una vida de servicio son ingredientes fundamentales para una vida espiritual llena y plena en el Señor. En la lección de esta semana nosotros vamos a tener 3 elementos claves de una reforma espiritual genuina. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Y ustedes pueden anotar allí y acompañar nuestro bosquejo. En primer lugar, reconocimiento de la grandeza de Dios. En segundo lugar, arrepentimiento y confesión de pecados. En tercer lugar, alabanza y servicio. Vamos al primer elemento de la reforma espiritual, que es reconocimiento de la grandeza de Dios. Aquí en Nehemías capítulo 9, versículo 5, dice que los levitas se levantaron y le pidieron a la gente: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios. La pregunta es: ¿por qué deberían ellos adorar y bendecir al Señor? Por 4 razones fundamentales que están aquí en la palabra de Dios. En primer lugar, Nehemías 9:5 dice: porque Dios es eterno y desde la eternidad hasta la eternidad, así dice la Biblia, el Señor de los ejércitos será alabado para siempre, y necesitamos por eso honrarlo siempre. En segundo lugar, porque Dios es creador y mantenedor. Nehemías 9:6 dice: tú hiciste los cielos con todo su ejército, la tierra y lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas. Dios es vivo y es eterno. En tercer lugar, porque es Dios, simplemente porque Él es Dios. Dice la Biblia: tú eres Jehová, y entonces Él eligió a Abraham. Y el uso del artículo definido para la palabra Dios aquí destaca como el Dios verdadero. Una de las enseñanzas fundamentales en la palabra de Dios es que Dios no es uno entre otros. Solo Él es Dios viviente, según Deuteronomio 6:4. El cuarto motivo por qué adoramos a Dios es porque Dios es justo y fiel. Si ustedes ven en Nehemías, el capítulo 9, el versículo 33 dice: porque eres justo en todo lo que nos has sobrevenido, en todo lo que nos ha venido. No has procedido con infidelidad, en otras palabras. El segundo ingrediente de una reforma genuina es el arrepentimiento y la confesión. ¿Cómo ocurre el proceso del arrepentimiento? Miren ustedes aquí Romanos capítulo 2 y versículo 4 dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Así es, esto es un asunto importante para aprender. No es nuestra bondad, no es nuestra acción natural, es la bondad y la misericordia de Dios que nos llevan al verdadero arrepentimiento. Y decimos amén. Ahora, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo llegamos hasta allí? En primer lugar, dice que los israelitas ayunaron y se humillaron delante de Dios. En segundo lugar, leyeron la Biblia, la ley, el libro de la ley. En tercer lugar, reconocieron el cuidado protector de Dios. Ahí está en Nehemías 9:10. En cuarto lugar, se arrepintieron, fundamentalmente porque rechazaron a Dios y su palabra. Y en quinto lugar, confesaron sus pecados. En sexto lugar, se apartaron del mal. Y en séptimo lugar, adoraron a Dios. En otras palabras, pasaron a deleitarse en el Señor. Nada debería darnos más alegría que poder estar reconciliados con Dios. Ahora, el tercer ingrediente de la verdadera reforma es la alabanza y el servicio. Ustedes dirán por qué. En el capítulo 9, el versículo 32, se mencionan algunas razones para alabar y servir a Dios. En primer lugar, porque Dios es grande, poderoso y terrible. Así dice este versículo. Después dice: por su continua misericordia que no se detiene. En tercer lugar, porque cumple todas sus promesas. Y en cuarto lugar,
porque es el Señor de nuestras vidas. En otras palabras, nosotros somos siervos de Él. Por lo tanto, la declaración de Nehemías 9:36, míranos hoy convertidos en siervos, quiere decir que ellos dejaron de ser siervos de seres humanos para tornarse siervos de Dios. Amén. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En el capítulo 9 termina de la siguiente manera. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos. Este episodio de la historia judía nos desafía hoy a ser cristianos comprometidos con Dios y con su palabra. Entonces, permanentemente necesitamos ir a la palabra de Dios, ir a Dios a través de su palabra y estar a cuentas con Él, con nuestras cuentas arregladas con Dios. Yo te invito a renovar tu compromiso con Dios, a escribir. Allí en la lección hay un momento que dice que yo me comprometo a leer la Biblia, la lección todos los días. No hay cosa más importante que tener un compromiso fiel con el Señor. Y entonces no existirá mayor alegría que estar con nuestras cuentas en paz con el Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que nuestra vida siempre esté arreglada contigo. Si tenemos un pecado, que podamos confesarlo. Y que siempre tengamos la seguridad de tu dirección en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.